Vamos hoy con un poco de agua oxigenada, que yo la llamo con mucha frecuencia agua bendita, aunque realmente no sé si habría que llamarla bendita o maldita, pero a mí me gusta llamarla bendita porque me da más alegrías que disgustos. En realidad es que, claro, el agua oxigenada es que es un reductor muy limpio, aunque a alguno no le guste considerarlo como tal, y es un oxidante muy limpio, porque a fin de cuentas lo que nos deja en un caso o en el otro pues es o bien agua y oxígeno o bien agua, o sea que efectivamente es muy limpio. Pero bueno, yo voy a contaros lo que me pasó con el agua oxigenada al poco tiempo de entrar como profesor ayudante. Bueno, ayudante, nos llamaban ayudantes, pero realmente teníamos un sueldo que ni da sueldo ni nada. Pero bueno, cuando empecé en la universidad, poco después de acabar la carrera, y también justamente poco después de haber empezado a hacer el servicio militar, sobre todo la parte correspondiente a lo que se hacían los 3 meses que se hacían inicialmente para formarte bien como un hombre, ¿no? Bueno, pues lo que ocurrió fue lo siguiente. Estaba en el laboratorio y allí pues es frecuente que utilizáramos pues disoluciones aproximadamente 0,1 molar, a veces 0,5, de muchos reactivos, porque cuando hacíamos síntesis de cualquier cosa, luego había que comprobar si efectivamente lo que habíamos preparado pues era eso, o por lo menos había que hacerlo en plan cualitativo, porque nuestro laboratorio no era de análisis, era más bien de síntesis. Bueno, pues se acabó el agua oxigenada que había en el frasco de 125 mililitros y dijo el jefe: vaya al almacén y rellénelo. Dice: ¿por qué hace falta? Claro. Digo: sí, voy ahora mismo. Y ahora mismo voy al almacén. Bueno, pues el almacén era, bueno, se llamaba almacén y era almacén, pero era una cosa como muy lúgubre, muy sombría. Vamos, yo creo que incluso la luz que había en el techo no iluminaba casi nada y no había, bueno, era como muy oscuro. Pero yo encontré el agua oxigenada en su sitio. Y el agua oxigenada que había entonces en el almacén estaba en frascos de vidrio de 1 litro. Lo digo de vidrio porque es que con mucha frecuencia luego aparecieron frascos que eran de plástico negro y tenían el encanto de que cuando estaban un poco envejecidos se hinchaban, y cuando los veías hinchados decías: joder, ¿cómo se está descomponiendo esto? Bueno, pues en ese tipo de frasco de vidrio, pues eso, pardo, del que protege de la radiación y demás a las disoluciones, lo veo. Bueno, voy a abrirlo sin pensar si era viejo, nuevo ni nada, porque todo esto de viejo nuevo ha sido posterior. Voy a abrirlo y lo primero que me encuentro, ¡zas!, un trancazo. Bueno, como quien abre una botella de champán, pero con la diferencia de que no hubo efecto champán más que en el ruido. Digamos que el tapón no saltó porque lo tenía yo en la mano, por una parte, y bueno, tampoco hubo lo que a veces ocurre con el champán, que es que, bueno, pues salgan muchas burbujas y demás y te salte a la cara. O sea, no hubo nada de eso. O sea, que fue como muy limpio, fue simplemente un zas. Y dije yo: joder. Y tal, bueno, total, que resulta que me voy a transferirlo al frasco de 125 mililitros, y no había un embudo, ni a mí se me ocurrió ir a buscar un embudo ni nada por el estilo, porque, bueno, no sé, pues, me parecía una cosa como bastante trivial. Así que cogí y simplemente a mano, en la mano izquierda el frasco pequeño y en la mano derecha el de 1 litro. Bueno, realmente pues no me pareció el asunto nada, no sé, nada preocupante en ningún sentido. En aquella época no se usaba guantes, pues porque no había guantes, simplemente es que no había guantes. Bueno, existían los guantes de tipo fregar, grandes y tal, ¿no? Existían, pero en el laboratorio no había guantes. Y bueno, realmente se decía por parte del jefe que este gato con guantes no caza, así que no había como mucho interés en ponerse guantes feos, y claro, guantes de nitrilo, de goma y todo esto, entonces no había en aquella época. Bueno, total, que simplemente, cómodamente, empecé a echar yo tranquilamente a transferir el agua oxigenada de la botella de litro al frasco pequeño. Y bueno, pues aunque no se me suelen escapar las cosas, pues, por alguna razón se escapó un chorrito que me resbaló por 2 dedos de la mano izquierda. Bueno, yo simplemente lo que hice cuando acabé de echar esto pues fue limpiarme los dedos del agua oxigenada pues en la bata, pues, como quien se limpia agua prácticamente, que no me preocupe lo más mínimo. Bueno, pues al cabo de un rato
y empieza a picarme la mano y a picarme y a picarme y a picarme, me miro los dedos, me los veo blancos, pero bien blancos además y demás, y venga a picar fuerte. Bueno, justamente es el mismo dolor que el que se siente cuando tienes, bueno, si alguno lo ha pasado, la mano muy fría, muy fría, muy fría, casi helada, y empieza a entrar en calor. Bueno, es prácticamente así. Yo lo conozco muy bien porque justamente como venía del Ferral de hacer la mili y hacíamos instrucción a primera hora de la mañana y hacía un frío que iba a decir que te cagas, un frío pues como el de ahora o más bien y tal, ¿no? Pues entonces se te quedaba la mano que sujetaba el cetme, que es la mano izquierda, se te quedaba prácticamente pues casi dura, ¿eh? Y luego cuando entraba en calor, pues joder, aquello era madre mía y tal, ¿no? Pero bueno, aprendí que moviéndole, apretándomela y tal y todo esto, pues disminuía el dolor. Bueno, pues justamente mismo tipo fue el del agua oxigenada. Y eso es lo que me pasó. Así que fui al jefe y le dije, digo, con la oxigenada me ha caído y tal y cual. Dice, claro, dice, es que es del 30%. Y dice, la del 30% hay que tener cuidado con ella. Dice, pero no se preocupe, que no pasa nada. Se le ha puesto blanco y dice, no, le picará la mano un rato, le picará como mucho 2 o 3 horas, pero luego nada, eso no es nada, no pasa nada. No se preocupe en lo más mínimo. Y efectivamente, no me preocupé en lo más mínimo, simplemente, pues me acuerdo de que, hombre, el agua oxigenada del 5% que nos venden en las farmacias está muy bien, incluso la diluye uno un poco, a veces pues, cuando quiere hasta lavarse la boca se la tiene un poco infectada, y demás la diluye uno y la baja al 1 o al 2% y tal. Bueno, está muy bien, en cualquier caso para heridas está muy bien para heridas y tiene mucho encanto porque no pica como el alcohol y además hace pues burbujitas, ¿verdad? Por aquello de la catarasa que tiene la sangre, en fin, que tiene mucho encanto, ¿verdad? Pero vamos, que me acuerdo perfectísimamente de lo que me pasó y de que hay que tener cuidado con el agua oxigenada cuando es concentrada. La del 30%, que es la de 110 volúmenes, ya es suficientemente concentrada como para provocar molestias como la que os acabo de decir. Venga, pues esto es todo.